poder adorar al Señor, tener este tiempo. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Aquí si hay personas sentadas, aquí adelante, sin temor, sin miedo. Ya nada más, ya nada nos podrá faltar. Cantábamos recién, ¿no? Así que no tenemos miedo a nadie. Así que, por favor, tomen asiento, están en su casa, para que las personas no miren para atrás y digan, oye, ¿por qué están parados algunas personas? Así que nosotros estamos en esta nueva serie hablando del Padre Nuestro, dirigido acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Así que les invito, por favor, a que puedan abrir sus Biblias allí, Mateo capítulo 6. Y nosotros comenzamos esta serie la semana pasada hablando de los versículos que introducían esta oración modelo, que estaban enfocados allí en los versículos 5 al verso 8. Y donde la vez pasada hablamos de una oración diferente, una oración que se diferencia de la oración religiosa, marcada por la hipocresía, marcada por ser vistos, que anhelaba el aplauso de las personas y que de alguna forma construía oraciones hermosas con el fin de poder recibir posteriormente una felicitación, o sea, o algo así. Y hablamos también, por otra parte, de esta oración marcada por una vida no religiosa, sino gentil, pagana, en la que concibe la idea absurda de que con sus muchas palabras y con intentar marear de alguna forma a Dios a través de sus listas y listas y listas de peticiones, Dios va a poner atención a lo que Él expresa, sin entender de que el Padre conoce muy bien lo que ustedes y yo necesitamos, incluso antes de que se las pidamos. Entonces, hablamos un poquito acerca de eso, de lo importante que es orar a nuestro Señor, de que esto de orar en lo privado no solamente tiene que ver con apartarte e irte al Cerro Ñelol y que nadie te vea allá y así vas a cumplir esta instrucción del texto bíblico, sino que incluso podemos estar en el Cerro Ñelol, podemos pasar al segundo piso, o puedes tú estar en tu habitación y todo el mundo puede enterarse de que estás orando. Ese no es el asunto. El asunto es que tú le ores a tu Dios, a tu Padre, sin importar lo que está pasando a tu alrededor, sin importar lo que las personas digan o piensen acerca de ti. Por lo tanto, no busques una oración hermosa o perfecta, o no tengas miedo de poder expresarte a tu Señor de una manera defectuosa. Todos lo hacemos. Todos. Así que tranquilo, no necesitas tener un excelente vocabulario, una tremenda dicción para que Dios pueda aceptar tu oración. Él te escucha porque Él es tu Padre. Y eso es lo que estuvimos mirando nosotros la vez pasada. Y hoy día queremos concentrarnos en un solo verso, que es el versículo 9. Versículo 9 dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es todo nuestro texto del día de hoy. Cada petición de la oración del Padre Nuestro es muy profunda. Yo quisiera, la verdad que pensaba abarcar un poco más. Mi intención principal era esa. Pero yo decía entre mí, ¿cuándo hemos tenido la oportunidad de poder reflexionar detenidamente en el Padre Nuestro? Nunca. Y por otra parte también decía, ¿y quién me apura? ¿Quién nos apura en ir de un texto a otro? Aprovechemos nuestro momento. Y yo quisiera que tú conmigo podamos reflexionar en esta petición, la primera petición del Padre Nuestro con su introducción, y observamos lo profundo, lo desafiante que es orar de esta forma. Que tu nombre sea santificado, o santificado sea tu nombre. Y a la luz de eso podamos, no solamente hoy día, sino durante la semana, reflexionar en cómo tú y yo no solamente oramos esta oración, sino que la llevamos a cabo. Así que
quiero que hoy día podamos enfocarnos allí en el versículo 9. Pero ahora yo quiero invitarte, por favor, a que me acompañes en un momento de oración. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar al Señor. A nuestro Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificados, Señor, sea tu nombre. Ayúdanos en esta hora para poder leer tu palabra con detención, sabiendo, discerniendo, Señor, lo que estamos diciendo. Ayúdanos a entender las implicancias de todo esto. Ayúdanos a entender que somos tus hijos y que oramos como hijos. Y que si existe un anhelo en nuestro corazón, este anhelo es honrarte y glorificarte. Es santificar tu nombre. Es vivir como hijos ante tu presencia. Padre, gracias por dejarnos esta oración. Porque nos instruyes, porque nos hablas, porque nos ayudas. Sin ti, Señor, no sabríamos cómo orar, no sabríamos cómo dirigirnos a usted. Y agradecemos, Señor, la oportunidad de reflexionar por un momento en esta palabra. Rogamos tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es relativamente fácil repetir las palabras del Padre Nuestro. Yo les comentaba la semana pasada que sería muy interesante que ustedes pudieran desafiarse a sí mismos a repetir esta oración. No importa si tú quieres aprendértela en la versión NBI o en la versión 60. En mi casa tenemos una discusión ahí, porque yo a veces me equivoco, leo y repito la oración en la NBI, otras veces en la 60 y otras veces en la 1909. Entonces estamos ahí decidiendo cuál versión vamos a aprender con mis hijos. Pero no importa. Trata, por favor, de leerla en casa, memorizarla, pero con el fin de que pueda ser una ayuda al momento de tener tus momentos de oración. Sin embargo, reitero, es relativamente fácil poder quizás repetirla, aprenderla, memorizarla, como alguien que quizás tiene una mente rápida, ágil. Pero creo que orar esta oración de forma sincera, asumir las implicaciones que esto involucra, es algo revolucionario. Es algo que debiera cambiar nuestras vidas, porque la oración del Padre Nuestro cambia nuestras prioridades. Y debiera hacerlo, hermanos. No solamente cambia la forma en la que tú y yo debemos orar, sino la forma en que yo miro el mundo. En la forma en que yo miro hoy día mi condición. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Cómo esto, lo que estoy haciendo, sea como individuo, como padre, como madre, como parte de mi familia, afecta las prioridades de Dios en mi vida? Mirar el Padre Nuestro es dejar de ser tan yo y de centrarse en mí y de preocuparme solamente en mis problemas y en mis necesidades, sino centrarnos en Dios. Esto de la vida, tu vida, mi vida, lo que estamos haciendo, lo que nos planificamos a hacer durante la semana, no tiene que ver con tu nombre, con tu reino, con tu voluntad. Esto, todo lo que existe, tu vida toda, tiene que ver con la voluntad de Dios, con el reino de Dios, con el nombre de Dios. Y a menos, hermanos, amigos, que no cambiemos de perspectiva y comencemos a centrarnos en Dios en lugar de centrarnos en nosotros mismos, nuestra vida va a ser una vida infeliz, va a ser una vida de mártir, donde para nosotros hacer la voluntad de Dios va a ser agobiante, dolorosa e incluso algo que dentro de nuestras listas de las tareas que queremos hacer durante la semana va a ser la primera que vamos a descartar. Entonces, orar el Padre Nuestro, memorizarlo, repetirlo, entenderlo, involucra no solamente cambiar la forma en la que oramos,
es cambiar la forma en que vivimos, en cómo enfrentamos los problemas, en cómo recibimos también las bendiciones, en cómo nos proyectamos, en cómo miramos hacia el pasado, etc. Involucra la vida toda. Y esto obviamente va a ser revolucionario en la medida en la que tú, como hijo, escuchas a Dios, te sometes a su voluntad e intentas vivir de acuerdo a esta oración. Entonces, yo quisiera que ustedes, a la luz de esta frase tan sencilla como es el versículo 9, pero que es tan profunda, podamos aprender a orar el Padre Nuestro con confianza, con humildad, pero por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esas tres ideas se reflejan dentro de este pasaje que nosotros acabamos de leer. Este versículo 9 debía a ti llevarte a orar a Dios confiado como un hijo, humilde, sabiendo dónde está tu Dios, y de manera íntegra, de forma santa. Esto debiera llevarte a ti y a mí a vivir de una manera santa, porque este versículo 9 involucra esto y mucho, mucho más. Ahora, la oración del Padre Nuestro, a la luz de lo que tú y yo podemos mirar en algunos textos antiguos, como son nuestros catecismos, como son nuestras confesiones, es más que, reitero, un simple modelo. Es más que simplemente algo que hay que repetir y repetir y repetir. Por ejemplo, la confesión, el catecismo mayor de Westminster nos dice de que la oración del Padre Nuestro debemos hacerlo con entendimiento. Es decir, cada vez que oramos y repetimos y leemos este texto, debemos abrir nuestros ojos, reflexionar en lo que estamos leyendo, etc. Debemos hacerlo también, dice el catecismo de fe de Westminster, con fe, con reverencia, sabiendo que tú y yo estamos hablando con nuestro Padre. Reitero, es más que simplemente leerlo y pasarlo por alto. El Padre Nuestro, para ti y para mí, debe ser un medio en el cual tú depositas tu confianza en Dios, sabiendo que, primero que todo, tu Padre está contigo. Es un Dios cercano, que conoce tus necesidades, sabe tus problemas, sabe por lo que estás pasando y sabe cómo también solucionarlas. Pero a la misma vez, este Dios, que es tu Padre, está en los cielos. Es diferente a ti, es diferente a mí. Él es soberano, tiene control absoluto de todo, tiene poder para cambiar todas las circunstancias y situaciones. Alguien diferente a mí. Entonces, obvio, por una parte tú vas a Dios humilde, confiado de que eres tu Padre, pero no puedes estar ante su presencia sin el asombro que involucra saber que tienes acceso directo a la persona más importante de la existencia, del universo, que es Dios. A veces cuando nos olvidamos de eso, caemos en irreverencias, en actitudes, en términos, en lenguaje, que pareciera que como hijos nosotros no sabemos con quién estamos hablando. El Padre Nuestro nos instruye en eso y responde muchas de nuestras preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo primero en la vida? Y cómo lo que Dios me da es un medio, no un fin en sí mismo, un medio para el fin, que es la gloria de Dios. El que Él me otorgue el pan de cada día, el que Él me dé la gracia para perdonar, el que Él me libre del mal. Es un medio para un fin mayor, que no soy yo, no eres tú, es Dios. Cuando tú y yo adoramos los medios, nosotros hemos cambiado la oración del Padre Nuestro por una oración según San Yo. Y eso no debiera ser así. Entonces la oración del Padre Nuestro nos ordena mucho. Y lo primero que
nos enseña es que tú debes orar con confianza. ¿Por qué? Porque tú estás orando a tu Padre. Mira tú, por favor, el versículo 9. Así es como el versículo 9 comienza. Ustedes deben orar así. Padre nuestro. Padre nuestro. Reitero, esto del Padre nuestro no es una oración católica romana. Es una oración de todo cristiano. Quizás para algunos de ustedes puede parecer curioso que nos desafiemos a memorizar. Y es porque tal vez les hemos permitido a algunas denominaciones apropiarse de algo que es de todos. El Padre nuestro es de todo. Todos los que estamos aquí somos sus hijos y todos debemos apropiarnos de esta oración, memorizarla, reflexionar en ella y aprender de ella. Y esto no es algo de ahora. A través de la historia, nuestra tradición presbiteriana se ha apropiado de esta oración de una manera en la que nos lleva a nosotros a poder reflexionar. Padre nuestro, reitero, debe llenarnos de reverencia y confianza. Debe llevarnos a nosotros a reflexionar en lo privilegiado que tú eres y que soy yo al poder ser llamado hijo de Dios. Iniciar, no con la primera petición, sino que con este preludio de que nuestro Padre es nuestro y que está en los cielos, es una forma consoladora de poder acercarse a un Dios que es santo, 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 a diferencia de nosotros que somos pecadores, pecadores, pecadores. Es una forma muy misericordiosa. Imagínate tú que partieras la oración del Padre Nuestro con la primera petición: que tu nombre sea santificado, o santifica tu nombre. Imagínate cómo enfrentas eso, no sabiendo algunas cosas que son relevantes, como por ejemplo de que aquel a quien tú le estás orando es tu Padre y que por consiguiente tú eres su hijo. Si tú hicieras esta oración como alguien que no tiene ninguna relación con el Dios con quien estás hablando, eso es algo desastroso. Y por esa razón es que los antiguos reflexionaban mucho en esa gracia de que Jesús iniciara esta oración hablándonos en primer lugar quién es Dios para nosotros. No es un extraterrestre, no es un dictador, no es un ser déspota que no le interesa quién eres tú. Es tu Padre. Y si hay algo que tú y yo hemos aprendido desde pequeño, quizás con algunas diferencias, pero que un padre es alguien que ama. Un padre es alguien que soporta. Un padre es alguien que entiende. Un padre es con quien tú puedes contar. Yo sé que tal vez algunos de ustedes, entre nosotros tal vez, no hemos tenido padres ejemplares. Y lamento eso. Lamento que quizás alguno de ustedes pueda decir, sí, me hubiera encantado haber tenido un padre así, la verdad no lo tuve. Pero déjame decirte que ese problema no es un problema de Dios. Ese es el problema del ser humano. Porque el ser humano tiene un modelo a seguir. Y este modelo es este Padre nuestro que te ama y que ha enviado a su Hijo a morir en una cruz por ti. Y lamento quizás que tú no hayas tenido un padre a la altura. Obviamente, ninguno de nosotros. Yo tengo 3 niños. Ninguno de nosotros está a la altura. Pero nuestro deseo como padre, si tú no tienes hijos, aprenderás también eso. Tu deseo como padre es poder imitar a ese Padre celestial que le otorga confianza, que escucha y que incluso aunque la ha embarrado, es capaz de tolerar, entender y ayudar. Hay tantas cosas en la vida cotidiana que nos muestran cómo este Padre terrenal nos lleva a anhelar y desear un Padre celestial. Ese Padre celestial está aquí.
Y ese Padre Celestial es quien escucha tus oraciones, entiende tus problemas. Sabe también cuando las has embarrado, ¿no? Y cuando tú y yo no confiamos en Él. Pero aún así, Él espera, Él escucha, Él ayuda. Y es maravilloso de que antes que todo, antes de iniciar con toda esta oración, tú puedas encontrarte en primer lugar con un Padre amoroso que abre sus manos y que dice, sí, es cierto, estás comiendo con cerdos, has gastado todo lo que yo te he dado, sin embargo, ven, tú eres mi hijo, ven, yo te perdono, yo restauro todo, yo cambio todas las cosas, yo soluciono todo. Qué maravilloso es saber que tenemos un Padre amoroso de esta calidad, de la forma en que las Escrituras así nos lo presentan. Qué maravilloso es saber que cuando tú haces esta oración, tú perteneces a una familia. Y que esa familia, que es nuestro Padre Celestial y donde Cristo es nuestro hermano mayor, es alguien que no es indiferente a lo que está pasando, a lo que ocurre a nuestro alrededor. En otras partes de las Escrituras tú observas algo interesante. Jesús siempre cuando les habla a los discípulos acerca de cómo ellos deben orar, cuando tú miras los evangelios, tú observas que Jesús da la instrucción de que ellos deben orar en el nombre de Jesús o por medio de Cristo. En este pasaje, si tú observas la oración, no aparece eso. No sé si les generará curiosidad. ¿Por qué Jesús, hablando de la oración, no habla de que la oración tiene que terminar en su nombre? O que debe llevarse a cabo a través de los méritos de Jesús. Pareciera que Jesús se olvidó de una instrucción básica, pero la verdad es que no es así. Jesús está implícito en el concepto Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede llamar a Dios como Padre si no confía en Cristo como Salvador. Y allí está. Tú no puedes venir a Dios como Padre si tú antes no has puesto tus ojos en la cruz. Y no ves a Jesús como el único que te permite a ti poder acceder a este Padre. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice eso. De que a aquellos que han recibido a Cristo, han creído en Él, se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y por consiguiente, el versículo 13 comenta de que estas personas nacen de Dios. No por voluntad humana o por algún otro requisito, sino porque han creído en Jesucristo. Entonces, cuando tú miras este pasaje, tú tienes que entender de que todos nosotros vamos a nuestro Padre, no a través de nuestros méritos, sino en la persona de Jesús, confiando en que Él es nuestro mediador y que tú y yo somos parte de esta familia de Dios. Entonces, ojo, cuando hablamos de que somos una familia, no es una frase cliché. Ojo con eso, ¿ah? No es que el pastor ya repitió lo mismo, ya siempre lo mismo. Somos una familia, No, no es una frase cliché. Si tú crees en Jesús como tu Salvador, Dios es tu Padre, Cristo es tu hermano. Y todos los que estamos aquí somos hermanos. Y eso es interesante al mirar esta oración. Porque esta oración no es la oración de un individuo que ora solamente por sus necesidades, mis problemas. Nadie entiende lo que me pasa. Por tanto, me voy a aislar y desde allí voy a construir mi castillo. No, esta es la oración de una familia. Nota tú, por favor, los plurales que se manifiestan en esta oración. Cuando el orante, cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, Él plantea ideas que nos involucran a todos. El Padre no es mío, versículo 9, es nuestro. Cuando pedimos, el versículo 11 nos dice, danos. Cuando suplicamos por el perdón, versículo 12, ayúdanos a perdonar como perdonamos. Versículo 13, líbranos. Versículo 13 de la primera parte, no nos dejes caer en tentación. No es tu oración
No es mi oración, no es la oración de un individuo, es la oración de una familia. Por lo tanto, la oración tiene que ser mucho más que mis propios intereses y necesidades. Oramos confiado en el Padre, entendiendo que Cristo es nuestro mediador, pero no solamente por mis intereses, sino por aquellos que están a mi alrededor. Yo debería orar por ti, tú debieras orar por mí. La oración no debería monopolizarse. No es de un grupo de personas, no es de un ministerio. La iglesia es la que ora. La iglesia es la familia. La iglesia tiene un padre. Todos nosotros tenemos solamente un hermano mayor, Cristo Jesús, por medio de quien tú y yo oramos. Entonces, yo quisiera que por favor, cuando tú miras este prefacio, puedas entender de que este Padre nuestro nos involucra a todos y que debiera haber fraternidad entre nosotros. Debiéramos orar los unos por los otros. Pero el texto también atraviesa un poco nuestra manera de ver las cosas y nos enseña que este Padre, aun cuando es nuestro y está en medio de nosotros, tú y yo debiéramos tener cuidado con tratar de tener una idea terrenal de Dios, en el que tú y yo creemos que, ok, Dios es nuestro Padre, entonces podemos manipularlo quizás como lo hacíamos con los padres terrenales, donde le poníamos condiciones, donde generábamos alguna clase de contrato o de acuerdo. Mis hijos comúnmente tratan de pillarme a mí con eso. No, papá, tú dijiste esto. Recuerda el acuerdo que logramos o que definimos. Y de alguna forma intentan sacar ventajas a veces de palabras apresuradas o de acuerdos que uno no piensa. Bueno, nuestro Padre no es así. Nuestro Padre es cercano, sí. Él está aquí, Él te comprende, Él te entiende. Pero nuestro Padre está en los cielos. Y cuando el texto habla de eso, Él no está diciendo de que necesariamente el cielo es el lugar en el que el Padre está encerrado, o que por alguna razón este Padre está limitado a esa esfera. No, el texto está mostrándote sencillamente de que este Padre cercano, que está a ti, en tu lado, en el tiempo de dolor, es también un Padre en el cual tú puedes confiar porque Él tiene toda la riqueza, el poder, la sabiduría y el control para poder ayudarte y guiarte en todas las cosas. Reflexionar en el Padre nuestro, sabiendo dónde está, debe llenarnos de vitalidad al momento de orar, porque nos permite entender no solamente que Dios es un Padre que comprende, sino que es un Dios todopoderoso. Es un Dios soberano, es un Dios frente a quien no debemos tener miedo, sino confianza. Y por lo tanto, las situaciones de nuestra vida debieran enfrentarse sabiendo no solamente acerca de la paternidad de Dios, sino también acerca de su poderío, de su soberanía, de su control, de su ayuda, de su deseo de ayudarnos en toda circunstancia. Esta idea de saber de que nuestro Padre es diferente a nosotros, que Él está en el cielo, debiera a ti y a mí humillarnos. Debiera a ti y a mí llevarnos a reflexionar cómo nos dirigimos también a Él. A veces creo que nosotros no sabemos lidiar con la idea de reverencia, respeto. Y creo yo que a veces nos pasamos al momento de utilizar términos hacia nuestro Padre de forma confianzuda. Términos como el pulento, términos como, no sé, bueno, podría mencionar varios, no voy a mencionarlos ahora, pero conceptos que creo que son irrespetuosos, que intentan de alguna manera mostrar de que mi oración es una oración de confianza, pero caemos en lo irreverente y que no está relacionado con lo que nosotros entendemos en este pasaje. Sí, tú tienes que ir con confianza. Sí, tu Padre te ama y te entiende, pero tu Padre es diferente a ti. Él es santo, Él es poderoso,
Él tiene obviamente un propósito para tu vida. Y tienes un tremendo privilegio, tú y yo tenemos un tremendo privilegio al tener acceso directo a Él. Pero debemos ser cuidadosos en la manera también en la que accedemos a Él, en la forma en que lo buscamos, sabiendo de que Él es nuestro Señor y que tú y yo debemos buscarlo con temor, con amor, sabiendo quién es Él. De alguna manera uno podría decir que cuando Jesús dice que nuestro Padre está en los cielos, Jesús está intentando mostrarnos la majestad infinita, lo omnipotente que Él es, el poder ilimitado que tiene, y que en ese sentido sus atributos, su nombre, su presencia debiera a nosotros asombrarnos, impresionarnos, humillarnos y llevarnos a nosotros a tener una oración de confianza, pero en temor, sabiendo quiénes somos, sabiendo también quién es Él. Por tanto, esta primera frase nos muestra que nuestro Padre está en el cielo. Y eso Jesús no lo introduce simplemente para que tú y yo tengamos un protocolo. Él simplemente busca que tú y yo tengamos un conocimiento correcto acerca de quién estamos hablando. Él es nuestro Padre, pero Él es diferente a nosotros. Tú y yo tenemos que saber con quién estamos hablando. Y el Padre nuestro nos introduce a eso. Nos recuerda quién es Él. Y al saber tú quién es nuestro Dios, eso debiera llevarte a ti y a mí a buscarlo con humildad, con devoción, con confianza. Entonces, buscamos a Dios con confianza, sabiendo que es nuestro Padre. Buscamos a Dios con humildad, sabiendo que Él es diferente a nosotros. Pero también, y con esto termino, tú y yo debiéramos buscar a nuestro Padre, o debiéramos orar el Padre Nuestro como una oración que debe a ti y a mí santificarnos. Esta primera petición, santificado sea tu nombre, es muy profunda. Es muy profunda. Y yo solamente brevemente quisiera leerles cómo lo entendían los antiguos. Noten ustedes, por favor. El catecismo menor, o catecismo de Heidelberg, dice lo siguiente acerca de cómo tú y yo debiéramos entender esta idea de santificado sea tu nombre. Ellos dicen lo siguiente: cuando nosotros oramos esta oración, ellos dicen que nosotros y todos los hombres que hay tienen una total incapacidad y disposición para honrar a Dios correctamente. Y por eso nosotros pedimos que por su gracia Dios nos capacite y nos dirija a nosotros y a los demás a reconocer y a estimularle grandemente a Él sus títulos, atributos, ordenanzas, palabras, obras y todo aquello por medio del cual a Él le place darse a conocer, y glorificarlo en pensamiento, en palabra, en obra, para que Él prevenga y elimine el ateísmo, la ignorancia, la idolatría, la profanación y todo lo que le es deshonroso, y que mediante su providencia, que todo lo gobierne, dirija y disponga todas las cosas para su gloria. Cuando tú dices, santificado sea tu nombre, observa lo que dice el catecismo de Heidelberg. Ahora, el catecismo mayor de Westminster nos comenta algo muy similar. Cuando hacemos esta oración, él dice de que nosotros estamos solicitando que Dios nos conceda, en primer lugar, que te conozcamos correctamente y que te santifiquemos y glorifiquemos y alabemos por todas tus obras, en las cuales se manifiesta claramente tu poder, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad. Además, permítenos ordenar y dirigir la totalidad de nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones, de manera que tu nombre nunca sea blasfemado por causa de nosotros, sino que sea honrado y alabado.
¿Te das cuenta? No es simplemente una frase. Es tremendo. De alguna forma, cuando tú y yo decimos que tu nombre sea santificado, estamos diciendo, Señor, haznos más santos. Porque no podemos. Esta primera petición lo único que está manifestando es nuestra carencia e incapacidad para poder vivir esta oración. Y por esa razón, reitero, es consolador saber que a quien yo estoy orando es mi Padre. Y no es mi enemigo. Porque si fuera mi enemigo, yo ya estaría muerto. Porque no puedo ni siquiera con la primera petición. Solamente piensa en la forma en la que has actuado durante esta semana. Solamente reflexiona en los pensamientos que has permitido que tu cabeza abrigue. O las palabras que has pronunciado. Tú y yo ya no debiéramos estar aquí. A pesar de que le conocemos, o por lo menos decimos eso. A pesar de que somos sus hijos. Orar esta oración es simplemente decirle al Señor, santifícanos, haznos más santo. Santidad, hermanos, no es algo trivial, no es algo del pasado, es algo presente y urgente para nosotros. Tú y yo debiéramos tener esa disposición a orar por nuestra santidad, por la manera en que obramos, hablamos, pensamos, nos relacionamos, para poder de esa manera santificar su nombre. La necesidad de esta petición es simplemente, hermanos, nuestra falta de piedad. Aquí tú y yo nos vemos al descubierto y observamos cuán falto estamos y cuánto tú y yo necesitamos de Jesús. No podemos ni siquiera con la primera. Y por esa razón es que tú y yo necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo para poder encontrar en Él el consuelo en nuestras imperfecciones y pecados. Y saber que cuando tú y yo nos acercamos a nuestro Dios, nuestro Padre, no lo hacemos por medio de nuestra propia justicia, sino por medio de su obra, por medio de su cruz, por medio de lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Si fuera por nosotros, quizás cada vez que tú y yo oramos, la oración comenzaría con nosotros y terminaría con nosotros. Pero esta oración pone el centro en lo más importante. No eres tú, no soy yo, no son nuestros planes, es Dios. Dios es el centro. Vive, te ruego, ayúdanos, trabajemos todos por vivir centrados en Dios. Y observemos la gracia de Dios. Cuando Jesús nos presenta a Dios como Padre, Él no solamente lo hace, reitero, como si fuera esto un cliché, sino que Él está mostrándote gracia a ti y a mí, la confianza para poder orar. Esta oración que es tan desafiante y que nos muestra la necesidad que hay en nosotros. Sin embargo, tú y yo, aun cuando no tenemos la capacidad para poder llevar a cabo esta primera petición, eso no significa que tú y yo debemos desatenderla. Es tu deber, es mi deber santificar el nombre de mi Señor en mi vida, en mis palabras, en mis acciones, en todo lo que hago. Calvino decía de que una forma de hacerlo es siendo agradecido por Dios y reconociendo su mano poderosa en todas las cosas, incluso en aquellas cosas en las que el hombre ha metido su mano y ha distorsionado la belleza, la sexualidad, los juegos, la vida, la familia, el ser humano, etc. En la medida en que tú y yo seamos agradecidos y veamos a Dios y reconozcamos a Dios y vivamos bajo sus valores, observando su mano poderosa en todas las cosas, tú y yo, viviendo bajo esa perspectiva, le enseñamos a otros que Dios está en medio de nosotros,
que nuestra actitud debe ser una actitud de gratitud y que con nuestras acciones y pensamientos le glorificamos. Deber es algo que tú y yo no debiéramos dejar pasar. Es tu deber, es mi deber, en Cristo, no a través de nuestras fuerzas, santificar el nombre de Dios. Catecismo menor, la primera pregunta, decía que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Yo les decía a algunos hermanos la mañana y durante la semana que ese principio fundamental de nuestra vida compatibiliza tanto un deber como un placer. Cuando tú y yo glorificamos a Dios, encontramos nuestra verdadera satisfacción. No debemos llevar a cabo este deber como un mártir, como sintiendo que obedecer a Dios es un agravio, algo desagradable. Al contrario, allí está tu felicidad, en glorificar a Dios, en santificar su nombre, a través de Jesucristo nuestro Señor. Que sea ese también nuestro sentido, nuestro deseo y nuestro motivo de oración durante esta semana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos leer esta primera oración, esta primera petición del Padre nuestro. Y como decía el salmista, Señor, anhelamos, queremos hacer tu voluntad. Queremos que hacer tu voluntad es agradable y que podamos nosotros agradarte a ti, Señor, a través de un corazón humilde, a través de un acercamiento temeroso, sabiendo que tú eres nuestro Padre, pero que también eres alguien muy diferente a nosotros. Permite, Señor, que hacer tu voluntad sea nuestra comida, como decía Jesús, que sea algo que nos llene, que traiga satisfacción, porque estamos dirigiéndonos a ti, aquel que nos dio a su Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, y en quien hacemos toda oración y llevamos a cabo toda tarea, no confiando en nuestra capacidad, ya que esta primera petición nos muestra nuestra mayor necesidad, que es santidad, sino que suplicamos que en Cristo esta semana pueda ser diferente. En Cristo esta semana podamos santificar tu nombre. En Cristo podamos vivir de manera más santa. Tu Santo Espíritu nos aparte. Apártanos, Señor, del pecado. Ayúdanos a poder seguir luchando. Aparta de nosotros estos pensamientos de desconfianza hacia tu bondad. Quita de nuestro corazón estos sentimientos de rencor. Ayúdanos, Señor, para decirle no al pecado y apartarnos de manera definitiva de aquello que estamos practicando y que sabemos que no es agradable a ti. Señor, ayúdanos a poder experimentar un avivamiento, un renacer, donde deseamos estar contigo, anhelamos tu presencia y nos apartamos del mal. Señor, oramos que nos ayudes para que esta semana pueda ser diferente, no para nuestra gloria o nuestra propia alabanza, sino para tu gloria, para que tu nombre sea santificado. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.